I wish at the time that we knew about Bill's Oven King. That would have made great television, that would have made a great story. But as it was, that information was still secret at the time. What guarantee do I have that you're not going to try to arrest me? My word. I told you that. I told you I do not have any plans to arrest you. It's as simple as that. My interest is not in locking you up. My interest is doing something a lot larger than that. Le tenía más miedo a los cubanos que a los yanquis. A los yanquis como mucho lo mantenían preso, pero a los cubanos les matan. Profession chooses you. It's like the circumstances selects you. It just happens. I wanted to be a musician. That's all I wanted to be. Bueno, lo que acabamos de ver es el trailer de una película que cuenta una historia que cuando uno la ve realmente duda que sea real. Y bueno, nos acompaña Bill Gailey, que nos va a contar un poco su experiencia al respecto, primordialmente en los temas que tienen que ver con la seguridad informática de la época y con la legislación. Bill. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Agradezco mucho a Segurinfo por la invitación. Y preguntaron por qué me dicen el Crazy Che, el loco Che. Tengo un grado más de locura que el común de la gente. Unos cuantos grados más. Cuando uno ve a una persona caminar ida y vuelta, hablando sola, uno enseguida sospecha que esa persona no está muy bien de la cabeza. Y yo estuve 3 años en prisión en Estados Unidos por el robo y transferencia de información. Y durante todos los días caminaba ida y vuelta en el mismo patio, en la misma zona. Mis compañeros decían que había dejado un agujero de tanto que caminé. Y pensaba, me gusta pensar mucho. Otros juegan al fútbol, otras cosas, yo juego y yo trabajaba la cabeza. ¿Y de qué pensaba? Bueno, ahí viene el segundo grado de locura. Preguntamos qué es la información. Hablamos de transferir información, de recibir información. Y lo que en verdad hacemos es enviar señales y recibir señales. No se transforma en información hasta que alguien hace algo entendible de eso, hasta que la procesa, ¿no es cierto?, esa señal. Pero ¿qué es la señal en sí? La mecánica cuántica nos dice que hay partículas, ondas, también hablan de partículas ondas o ondas partículas, o paquetes de ondas. En el mundo de la mecánica cuántica, cada partícula es una isla separada. Y yo llegué a la conclusión, después de 2 años pensar ahí adentro, de que todos los átomos del universo están conectados entre sí. Entonces ahora sí podemos explicar acción a la distancia, gravedad, luz y otros fenómenos como el magnetismo. ¿Y qué ocurre? La mecánica cuántica entonces está contrastada contra la mía. Acá son todas partículas separadas, acá está todo el mundo unido. Y cuando uno trae una teoría nueva, después de que la otra estuvo por 100 años en los libros, bueno, es evidente que uno automáticamente pasa a ser, ¿no? Como dijo aquí creo que era Antonio, uno pasa más allá de 3 desviaciones estándar, está en el extremo, se lo tilda de loco. Otro grado más alto de locura, después de mucho pensar, pensé en el fin de la humanidad, cuál es el futuro de la humanidad. Llegué a la conclusión que somos los últimos seres humanos sobre la Tierra.
unos pocos meses, tal vez unos pocos años, vamos a ver el fin de nuestra especie. Entonces no vine acá a reclutar a nadie, lo que quiero decir que el que quiera contrastar sus teorías, no encontrar teorías más extremas, más alocadas que las mías. Pero estoy acá por otro tema, que es el cuarto grado de locura, que es las locuras que hice en mi vida, o sea, decisiones que uno toma que el común de la gente no toma, o que no hace, no lleva a cabo. A la gente se le ocurre, pero no lo lleva a cabo. Y yo las llevé a cabo y, bueno, me llevaron a la prisión y a una vida totalmente distinta a la que planifiqué. En 1996, en marzo, me doy por culpable de... voy a agarrar el cosito acá. Va a haber una película, como dice, a fin de año. Esta película resume mi vida. También hay un libro que escribí yo. Entonces, el que quiere empaparse de más detalles de lo que voy a explicar hoy lo puede ver acá. Hoy voy a hacer solamente un resumen muy general. En 1996 me doy por culpable de 2 cargos federales en Estados Unidos y de robo de información y transferencia de información. Y sacan los Estados Unidos el Congreso la Ley de Espionaje Económico, también conocida como la Ley de Espionaje Industrial. La sacan en agosto del 96, poco después de mi caso. ¿Qué dice esta ley? La ley dice, la Ley de Espionaje Industrial, conocida como de espionaje económico, hace un delito federal de robo o apropiación indebida de un secreto comercial, con la intención de que el robo beneficiará a una potencia extranjera. Ese fue exactamente el caso mío. ¿Cómo lo justificaron? Bill Gates, ex empleado de 2 grandes empresas de informática, admitió haber robado información vital sobre la fabricación de microchips y de haberla vendido a China, Cuba e Irán. Durante casi una década copió las especificaciones de fabricación, que tienen un valor de millones de dólares, y armado con este material, los chinos, cubanos e iraníes han podido cortar la brecha tecnológica con nosotros. Ese es un resumen de qué se trata el caso. ¿Cómo me metí en este lío? Yo de joven me metí en el Partido Comunista y soñaba que tirara abajo el gobierno argentino, igual que hizo Fidel Castro en Cuba. Menos mal que no lo logré, porque si no hubieran tenido un presidente llamado el Crazy Che, entonces no creo que nadie hubiera probado eso. Pero lo que hice es, siendo joven, me fui hacia los Estados Unidos y ahí empecé a trabajar en una empresa de fabricación de semiconductores. La compañía se llama Advanced Micro Devices, AMD. Es hoy en día la segunda fabricante de circuitos integrados detrás de Intel. Y ¿qué hice? Bueno, estando en la empresa, yo tenía todavía mis ideales y fui haciendo copias de las especificaciones, unos libros que se llaman libros azules y otro material importante, los planos de las máquinas de todas partes del mundo, muchas de Japón, cómo se fabricaban las máquinas, y toda esta información la junté con la idea de proporcionársela al gobierno de Cuba con el fin de que ellos eventualmente se la den a la Unión Soviética, o el mundo soviético, que en ese tiempo se llamaba el Pacto de Varsovia. Y eso es lo que va a ocurrir. Los cubanos adquirieron esta información, la procesaron, la tradujeron al castellano, al inglés, al ruso, y se la dieron a los rusos. Tanto es así que en el año 1989 el jefe de la KGB, Vladimir Kryuchkov, invita a una comisión cubana a Rusia y ahí los felicita por haber penetrado a la industria americana y les dan a cambio unas máquinas de mucho valor, de 2 a 3 millones de dólares cada máquina. Se llaman alineadoras en la industria semiconductora, que Cuba jamás podía haber producido. Y esto fue solamente a cambio de la información que recibieron. O sea, tanto Cuba y Rusia o el mundo soviético se beneficiaron con toda esta información. Han escuchado, y hace poco, que fue en diciembre de este año pasado, Estados Unidos intercambió a un par de agentes
cubanos que tenían en prisión por 2 agentes que tenían los cubanos. Uno de ellos es Rolando Sarraf Trujillo, y él justamente pasaba información a través mío a la CIA. Porque ¿qué ocurrió? A fin de los años 80 ya fui perdiendo mis ideales y decidí en ese momento empezar a tratar de salirme de eso. Pero cuando uno se mete en este lío no es fácil salir. Y resulta que de casualidad unos agentes cubanos también querían cambiar el sistema y empezaron a pasar información a través mío a la CIA. Y uno de ellos fue Rolando, que intercambiaron el año pasado. Bueno, a raíz de eso yo me presento ante la CIA en julio del 92 y confieso todas mis actividades. Y la CIA me deriva al FBI y empezamos una relación de 2 años en una operación de contraespionaje para infiltrar los servicios secretos cubanos. Durante ese tiempo me tenían que mantener calmado porque yo había renunciado a mi trabajo, a todo esto por diversas razones, y ahora tenía que conseguir un nuevo trabajo. Y bueno, entonces apliqué a Intel, a la compañía número 1 de circuitos integrados, y lo sucede a los del FBI, a los agentes del FBI como referencias. La cuestión es que entró a trabajar en Intel, y mientras tanto AMD, que ya se había enterado de mis actividades, me empezó a buscar por cielo y tierra. ¿Y qué hacen? Ellos ponen un aviso. En el antiguo oeste tenían unos avisos wanted, dead or alive, vivo o muerto. Yo esperaban vivo, no muerto, pero pusieron el afiche y una noticia o algo así en la industria semiconductora. Y el jefe de Intel, un ex agente del FBI llamado Steve Lund, él ve eso, busca en su base de datos y me encuentra a mí, dice, este está trabajando acá. Bueno, me confronta, me dice que yo tengo que cooperar en una investigación interna de Intel. Intel no tenía nada, pero eso es lo que me dijeron, y que si no, por el acuerdo de confidencialidad que tenía con Intel, yo tenía que cooperar o me echaban. Y mientras tanto, por el otro lado, tenía el FBI y la CIA que me decían, no podés cooperar porque esto es una operación delicada, no podés decir nada, y bueno, me pusieron entre la espada y la pared. Y a raíz de eso, yo tomo unas precauciones, sintonizo desde Arizona, donde estaba viviendo en Phoenix, a la base de datos que tenía Intel en Albuquerque, Nueva México, y copio la base de datos. Pero no lo hago como lo haría tal vez el común de la gente por ahí bajaría la base de datos a un disco o lo que fuera. Yo lo que hice fue una cámara delante de la pantalla y filmé las especificaciones, lo puse en unos cassettes. Me echó Intel, yo me voy con los cassettes a Colombia, hago copias y de ahí me voy a la Argentina. Bueno, Intel y el FBI y la CIA todos me siguieron hasta la Argentina, me llamaban, seguro pincharon el teléfono, yo estaba en casa de mi hermano, ellos seguramente pincharon el teléfono o lo hicieron a través del CIDE, y yo entonces tenía que deshacerme del material porque tenía miedo que en cualquier momento me hagan lo que se llama una orden de allanamiento, me saquen el material. Entonces, ¿qué hago? Le pido a un amigo mío, Esteban, y él dice, ¿por qué no los enterramos cerca del aeropuerto, una región llamada los Bosques de Ceiza? Digo, bueno, vamos. Y me voy una noche con él en el coche, bajo del coche, doy 3 pasos y la policía ya está encima de nosotros, nos venían siguiendo. Y bueno, me llevan a la cárcel con todos mis bultos, y a las 2 de la mañana aparece el jefe de la CIA, el general Antonietti, con 30 soldados, gente del servicio secreto, entre ellos uno llamado Jaime Tyler, me dijo, yo creo que es Jaime Stiuso, que no sé si lo conoce, está relacionado con la muerte de este tipo Nisman, yo creo que es él, y otro más que en mano derecha de él que se llamaba Héctor Gatti, le decían Gato. Bueno, ¿de qué me hablaron? Me hablaron de la AMIA, si yo tenía algo que ver con la AMIA, con el bombardeo de la embajada israelita, del plan Cóndor, me hablaron un montón de cosas que no sabía nada. Y a la mañana siguiente, como esta gente estaba trabajando con la AMIA, estaba trabajando con la CIA había venido a Buenos Aires para ayudarle a los argentinos a investigar, a ver qué había pasado con la AMIA y la embajada israelita. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, sí, es una persona de interés, queremos hablarle. Y si él quiere hablar, hagamos una cita. Entonces viene Jaime y Héctor a la mañana a la cárcel y me dicen, che, te quieren hablar
de la CIA. ¿Quieres hablar? Yo sí, vamos a hablar. Entonces me vienen a recoger un día, los del mismo CIDE, me llevan al Hotel Hyatt, ahí me está esperando Jaime, y al ratito nomás viene William Mortman, que es el jefe de la CIA en ese momento, y bueno, tuvieron una charla de 1 hora, que la tengo grabada, de paso, que siempre grabé todo. Me amenaza, porque yo no quiero cooperar, teniendo de que me van a extraditar a Estados Unidos. Me amenaza diciendo, me da una amenaza solapada, me dice, bueno, si cambias de opinión, acá tenés mi tarjeta, me podés llamar. Bueno, y es así que yo me alío con el Cuarto Poder, decido ir a la prensa para hacer la noticia pública. El problema es que nadie me creía, me voy de una agencia a otra y todos decían, no, salí de acá. Los del Reuters llamaron a los de guardia para sacarme. Y llegó al New York Times y el New York Times verificó mi historia y entonces publicaron la historia. Y bueno, fue a raíz de que publicaron la historia que me sacaron la presión de encima. A los pocos meses vuelvo a Estados Unidos y a los pocos meses de arribar me arrestan y me ponen en prisión. Y me acusan de haber enviado información de Intel hacia Estados Unidos, hacia la competencia, hacia Advanced Micro Devices. Y bueno, entonces ahora viene la cuestión de cómo me defendí, y eso es importante porque le concierne a este grupo, es cómo cambia la ley a raíz de mi caso, ¿no? Basan la ley de 1996 y se me apagó esto. Estos son los argumentos que yo presenté. Ahora quiero aclarar de que yo no fui a juicio, pero yo hice lo que se llama un motion to dismiss, una moción para desechar los cargos, para descargarme, ¿no es cierto? Y presento estos argumentos y otros más, pero estos son los que van a incluir en la ley nueva esta ¿cómo se llama?, de espionaje industrial. Primero digo que la información no era de Intel, la información que yo copié. Y uno dice, bueno, qué cara dura, ¿cómo firmaste las especificaciones y no es de Intel? No, no son de Intel. ¿Por qué? Porque Intel no ha patentado su información hasta el día de hoy, ni AMD tampoco. Y dice, ¿cómo es posible eso? La Coca-Cola no está patentada hasta el día de hoy, el proceso de cómo fabrican la Coca-Cola. Entonces yo mañana digo, yo fabrico la Bill Cola, y es igual que la Coca-Cola, pero la vendo a mitad de precio. Entonces, no, él no tiene el proceso nuestro, entonces no sabe cómo fabricamos la Coca-Cola. Entonces es una estrategia de marketing, de mercadeo. Pero qué tal que yo me presente a la oficina de patente y diga, bueno, yo quiero patentar la bomba atómica. Bueno, va a haber un problema ahí, porque muchos países quieren tener la bomba atómica. Entonces van a decir, no te vamos a dejar patentar, no vamos a decirle al mundo cómo fabricar la bomba atómica. Pero entonces, ¿cómo protegen mi propiedad intelectual? Ahí está el problema. Y en esa situación estaba Intel y AMD. Ellos tienen un proceso, no lo dan a conocer, pero quieren tener una patente perpetua. O sea, quieren protección del gobierno sin declarar lo que quieren que se proteja. ¿No es cierto? Entonces ese es el tema principal que yo levanto ahí. El segundo es que los intangibles no se pueden robar. La palabra correcta es copiar. Se puede duplicar. Yo todo el día le robo a Carlitos Gardel. Mi Buenos Aires querido. Todos los días le robo los intangibles a Gardel. Y todos miramos televisión al mismo tiempo y demás. El día que yo le robé, con acotaciones, la tecnología o la información a Intel, Intel no cerró sus puertas, ni se dieron cuenta. Entonces los intangibles hay que tratarlos distintos a los tangibles. Y para esto hay que hacer un poco de historia, que es lo que pasó en la ley de Estados Unidos. 1919, el modelo T4, justo después de la guerra, ¿no es cierto?, andaba a grandes velocidades, se llevaba el viento, 30 kilómetros, 40 kilómetros por hora, una velocidad espantosa. ¿Y qué hacía? La gente robaba el coche y se cruzaba la línea del Estado. Y al cruzar la línea del Estado, el sheriff, el alguacil, el comisario, no lo podía seguir porque no tenía jurisdicción en el otro Estado. Entonces tuvieron que sacar esta ley de 1919 del robo de automotores federal
para que intervenga el FBI. En ese tiempo tenía otro nombre, pero es el que va a ser los precursores al FBI de hoy en día. El FBI tenía que intervenir, la ley federal tenía que tratar ese caso. Pero ¿qué ocurrió? A los pocos años hubo un par de casos de aviones. Tipo se lleva el avión a otro estado. Y los casos llegan hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice, no, la ley dice automotores. Si el Congreso quería decir aviones, hubiera puesto aviones. Y otra gente se llevaba cheques viajeros y otras cosas. Entonces dijeron, no, para 1934 ponen la ley que me aplican a mí, la 2314, que es la ley nacional, ¿no?, de propiedad robada. Ese es el título de la ley. Y ahí tratan de incluir de todo. Pero estamos hablando de 1934, la época de Bonnie and Clyde y John Dillinger y toda esta gente de ladrones que se llevaban un coche cruzando la frontera. Era fácil el tema. Te llevaste un tangible, te caías bajo la ley federal. Pero ¿qué pasaba ahora en Estados Unidos? Estados Unidos se está yendo de un país que se llamaba industrializado en ese tiempo. Hoy en día no se usa más ese término. Hoy en día se dice países desarrollados, países en vías de desarrollo. Antes se usaba el término país industrializado. ¿Por qué? Porque eran países manufactureros. Pero lentamente se fue perdiendo la manufacturación y fue cambiada por servicios. Hoy en día tenemos economías de servicios en estos países avanzados sobre todo. En el año 41, para darles un dato, 12% de la población americana, de los trabajadores americanos, trabajaban en servicios. Hoy en día es 85%. Entonces, el carácter de la economía ha cambiado. ¿Qué pasó? La ley no siguió paso con los cambios de la economía, ¿no?, de la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Tenía que haber crímenes a lo largo de todo este periodo que los fiscales no podían ganar para que al final cambie la ley, para que la ley se adecuara a, ¿no?, lo que estaba pasando en la sociedad. Y claro, el problema es que me estaban aplicando una ley de robo a intangibles. ¿Cómo roba un intangible? Uno no puede, si no tiene lugar, uno no lo puede, es intangible, no lo puede tocar. Entonces yo no lo puedo transportar, que es el punto número 3 ahí. Yo no puedo transportar la información. Cuando yo pasaba con mi coche de Texas a México a entregarle volúmenes a los cubanos, yo estaba transportando papel y tinta. Las cajas eran mías. Y los que me iban a acusar de robarle el papel y tinta de una fotocopiadora, que me da media hora de cárcel por eso. No, la información es el valor. Y entonces la ley de robo no la podían aplicar a intangibles, era incongruente. Entonces, ¿qué ocurre? El robo federal requiere también de que la propiedad robada sea del gobierno federal. Si es un robo común, si yo robo un caramelo, es un crimen local, es un crimen que me juzgan en el Estado. Para ser federal, o le tengo que robar algo al gobierno federal, o lo tengo que transportar de un Estado al otro. Una de esas dos condiciones se tiene que dar, ¿no es cierto? Y la última era el problema de jurisdicción. Si el crimen es robo, o sea, hablando solamente en términos federales, si el crimen es robo, mi crimen se cometió en Arizona, porque ahí es donde la robé. La transportación fue hacia California. Entonces ahora el juez federal de California tiene jurisdicción. ¿Dónde empieza uno el juicio? ¿Lo empieza en Arizona o lo empieza en California? Entonces todos estos temas son los que van a incorporar dentro de la ley. Y la forma que lo incorporan, ya existía un estatuto llamado el Trade Secrets Act, que se puede traducir como la ley de secretos comerciales o de gremio o de trabajo, lo que fuera. Puede ser proceso, pueden ser distintas cosas. Y en esta ley, la ley del Trade Secrets Act, están incluidos todos los, incluso creo que la tengo acá, están incluidos todos los cosas que van a incluir, por ejemplo, información, incluyendo una fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso. Abarcaron todo, cubrieron todas las bases. Esa es la ley de Trade Secrets Act. Pero eso es una ley que pena a una compañía que se copia el proceso, lo que fuera, de otra compañía. Entonces es un castigo monetario
para que sea criminal, tuvieron que compaginar esa ley o ponerla en conjunción con la ley 2314 de propiedad robada y encima con la ley de espionaje industrial. Quiere decir que si uno ahora roba o copia información de una empresa, la empresa solo tiene que demostrar de que ellos hicieron todo lo posible por proteger su información a través de especificaciones, por ejemplo, y que esta persona fue más allá de lo necesario para tratar de extirpar esa información, llevarla y entregársela a otro país. Entonces las tres leyes están unidas. Una es de transporte de materiales, la otra es de, y seguramente las van a unir algún día en una sola ley, la otra es del Trade Secrets Act, que tiene las definiciones de qué es lo que es propiedad secreta de una empresa. Y la tercera es la ley de espionaje industrial, que si alguien se toma el trabajo, como me lo tomé yo, de ir y copiar y tratar de difundir esta información, es penado por la ley. Hoy le dan 25 años de prisión a gente que comete este crimen. ¿Qué han logrado con estas leyes? Estados Unidos ha logrado el monopolio de la información, por ejemplo, de procesos. Un país como España, un país como la Argentina, jamás va a poder producir un circuito integrado de la categoría de Intel. ¿Por qué? Porque Intel lleva años procesando y ahora mantiene el proceso secreto. Entonces, si una compañía quiere empezar mañana acá en España y dice, bueno, vamos a empezar una empresa de circuitos integrados, bueno, tiene que saber cómo hacer el proceso. Además, tiene que competir contra Intel, que es otro tema aparte, que ya está establecido en el mundo, pero para solamente reproducir ese circuito integrado hay que saber el proceso, hay que tener las maquinarias, hay que tener una serie de cosas que se le hace imposible a cualquier país, mucho menos a un individuo particular. Entonces, de esta manera Estados Unidos, con estas leyes, ahora ha logrado la patente permanente, donde controlan esto por século a século. Por el resto de la eternidad ellos tendrán control, por ejemplo, de los circuitos integrados. Y estoy hablando de un solo proceso. Este proceso lo están aplicando en distintos lados. La información ahora está siendo monopolizada. Entonces, solamente da que pensar a la gente que analiza todo esto. Este es el mundo de hoy en día. Gracias. No sé si hay